Gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar acá con ustedes y poder tener un momento para compartir la palabra. Le agradezco al Señor este privilegio tan hermoso, igual a mi pastor, que me pueda conceder este espacio para poder compartir un momento la palabra. Yo le voy a pedir que por favor cierre sus ojitos ahí donde está y me acompañe a orar. Le vamos a suplicar a nuestro buen Padre que sea Él el que tome el tiempo y el control de lo que vayamos a platicar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradeciendo tu amor, tu misericordia, tu bondad, agradeciendo, Señor, el enorme privilegio que nos das de poder reunirnos, Señor, de esta forma virtual, tal vez atípica para muchos de nosotros, pero sabemos que tu palabra dice que donde dos o tres estemos reunidos en un vínculo espiritual en tu nombre, ahí ciertamente estarás tú, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que mandes ese espíritu de revelación, de enseñanza que has prometido para este último tiempo. Un espíritu, Señor, que nos prepara, que nos capacita, que abre nuestros sentidos espirituales y que nos hace entender, comprender, Señor, que ciertamente tu venida se ha aproximado. En el nombre de Jesús, llénanos con tu gracia, con tu unción y con tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. Solo déjenme ver acá y poner acá mi cronómetro como debe de ser para no pasarme del tiempo. Ok. Quisiera platicar con ustedes acerca de algunos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días, donde comprendemos que ciertamente la venida del Señor se ha acercado de una forma asombrosa. Y no es por hablarlo nada más, sino porque la Biblia nos lo explica y nos lo enseña. De hecho, yo recuerdo que la semana anterior también mi pastor me da el privilegio de poder compartir un momento en este espacio que la verdad yo creo que es una responsabilidad bien grande. Y es un poco diferente porque aquí sí ya no lo miro a uno, a usted, sino que pareciera que estuviera hablando solo, pero sabemos que al final estamos llegando a bastantes personas. Pero le comentaba que había un verso que estaba en 1 Corintios 10, versículo 11, que decía que ciertamente nosotros debemos de comprender que lo que sucedió con el pueblo de Israel, descrito en la Biblia, fue para nosotros una enseñanza en este último tiempo, pero la Biblia al día hace una descripción bien bonita porque dice, y que hay que verlo objetivamente, o sea, no solo hablar por hablar, sino que entender con fundamento y con hechos lo que la Biblia nos muestra. Y haciendo uso de esto y de algunas otras cosas, yo le quiero hablar en esta tarde acerca de las últimas batallas de los redimidos. La Biblia explica y enseña que usted y yo hemos sido redimidos con la sangre poderosa del Cordero. Pero también hablamos que los redimidos, cuando la Biblia hace énfasis de eso, habla acerca de un remanente escogido, pequeño, que quedó después de cierta prueba o después de ciertas situaciones que el Señor trajo para la vida, para poder aprobar a este grupo. Okay, habría muchas cosas que hablar de eso, pero hemos entendido que la Biblia nos marca un tiempo especial donde hemos de enseñar que los redimidos pronto van a salir de esta tierra a través de lo que nosotros hemos entendido a través de la revelación de la palabra como el arrebatamiento. Pero ok, quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 62, versículo 11, y dice la palabra del Señor: He aquí, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decid a la hija de Sión. Pero miren lo que a mí me llama la atención acá. He aquí, tu salvación viene.
¿A través de quién? Del Salvador, de nuestro Mesías, que vino a la tierra, pero prometió retornar nuevamente por nosotros y que ciertamente la salvación se nos ha acercado. Y dice, y he aquí, su galardón está con él y delante de él su recompensa. Recordemos que Apocalipsis también hace mención de este verso, pero no me quiero enfocar en eso. Después dice, y los llamarán pueblo santo. Ojo, está hablando de pueblo santo, redimidos del Señor. Si esto venimos y lo asociamos con lo que también la Biblia habla en Isaías, cuando habla de que los redimidos iban a caminar por una calzada de santidad, que también entendemos que es una calzada o un camino de paz, porque la Biblia así lo explica, comprendemos que ahí solo puede caminar los redimidos, los apartados. Y aparte de eso, ahí mismo en Isaías 35, si no mal recuerdo, ahí mismo hace referencia que en ese camino que sube, dice la palabra de Dios, ahí no está la bestia, es decir, ahí no está el anticristo. Quiere decir que la iglesia sube antes de la aparición del anticristo o de la manifestación de su gobierno y de su poder sobre la faz de la tierra. Pero lo que a mí me llama la atención es que es un anuncio para los redimidos, diciéndole, he aquí viene ya tu Redentor, he aquí viene ya aquel que has esperado. Y ese debe de ser el recordatorio en todo momento. He aquí viene ya aquel que se nos ha predicado, aquel que se nos ha enseñado, aquel que es el amado de nuestro corazón y que comprendemos que ciertamente viene pronto. Y dice, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Mire, de hecho, si lo vemos en esta perspectiva, solo se lo dejo para que usted lo pueda estudiar. Los redimidos son un grupo de buscados. Y la Biblia dice en Juan que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiere decir que parte de la naturaleza de los redimidos es que son buscados por el Padre. Y para ser buscados por el Padre tienen que ser adoradores. Pero eso solo se lo dejo para que usted lo pueda estudiar. Ciudad no abandonada. Ok, quiero poner acá tal vez una línea del tiempo que en algún momento se nos ha enseñado y hemos enseñado aquí en la congregación, haciendo punto de partida de aquella enseñanza doctrinal y apostólica que se nos ha dado, cuando entendemos que, no sé si usted recuerda, que se nos ha enseñado que la mitad de la Biblia está en el Salmo 118, específicamente en el verso 8. Qué casualidad, tantos ochos ahí va, y el valor numérico del Señor Jesús o del nombre Jesús es 888, pero ok, el centro de la Biblia está ahí. Y el capítulo que le antecede es el más pequeño, que es el capítulo 117, y se nos ha enseñado que ese capítulo 117 tipifica el antiguo pacto. Y el capítulo que le sigue es el capítulo 119. Y ahí se nos ha enseñado que el capítulo 119 tipifica el nuevo pacto. Y ahí muestra lo grandioso y lo magnífico que es comparado a lo pasado. Pero si esto venimos y lo acoplamos a la enseñanza del último tiempo, comprendemos que el centro de la Biblia es Cristo. Él es el centro de todo lo que predicamos, la Biblia lo explica. Es el centro de todo lo que enseñamos, de todo lo que hacemos, somos cristocéntricos. Entonces, cuando Cristo vino, marcó un antes y un después. Un antes que fue glorioso, porque la Biblia dice en Corintios, si el ministerio de la ley fue grabado en piedras y fue glorioso, cuánto más ha de ser el ministerio del Espíritu de la gracia, que es sumamente más grande que lo que antecedió. Por eso también la Biblia dice, no digas que los tiempos pasados son mejores que estos, porque es insensato que digas esto, dando a entender que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo asombroso. Entonces viene y se nos ha enseñado 119, el nuevo pacto. Ok, bajo esa perspectiva y más esto que le quiero agregar, quiero que vea esto. El inicio de los tiempos finales se dio cuando Jesucristo vino a la tierra, murió, nació la iglesia, y específicamente 10 días después, cuando viene del cielo el Paráclitos, el segundo Paráclitos, es decir, el Espíritu Santo, que vino sobre la tierra y marcó el inicio del tiempo final.
y comenzamos a vivir los tiempos finales. Más o menos, aquí tendríamos que estudiar bastante porque nuestro apóstol nos ha enseñado algo acerca de esto y comprendemos que eso fue aproximadamente del año 33 al año 1900. Y a esto le podemos llamar los escatos cronos, que la Biblia habla acerca de eso, los tiempos finales, los días del fin. Ok, a partir del 1900 podemos comenzar a contar. Esto, como le digo, es solo una sombra, no que así sea exactamente, solo es una sombra lo que la Biblia dice. Los escatos emeras, es decir, los últimos días. Y estos, porque entendemos que más o menos a partir de 1900 comenzaron a ser aperturados los sellos, no que en su totalidad, sino que comenzaron a ser abiertos. Eso nos lo ha explicado nuestro apóstol bastante y yo creo de que usted puede indagarse un poquito más de eso. Y entonces entendemos también que el libro de los Salmos es el libro número 19. Y que a partir de ahí podemos tomar como figura el libro de los Salmos como el año 1900 y el capítulo 1 como el 1901 y así sucesivamente, el capítulo 100 como el año 2000 y a partir de ahí cada año tipifica un salmo de lo que escrito está en la Biblia y de hecho también esa es enseñanza apostólica que podemos comparar y aún situaciones que pasan en los salmos profetizan situaciones que se vivieron en ese año. Por ejemplo, en 1948, cuando habla de Israel, el Salmo 48 habla relacionado a la liberación de Israel, y así específicamente. Y entonces llegamos al Salmo 119, que según esto tendría que haber sido tipificado en el año 2019. Pero haciendo uso de la otra figura que le puse hace un rato, explicando acerca de que el nuevo pacto también era tipificado en el 2019, hay una sombra ahí bien hermosa y podemos comprender a la luz de la palabra que el año 2019, como que en cierta forma al llegar a ese tiempo, es figura lo que le estoy hablando, pero la Biblia dice que se nos es permitido calcular y entender los tiempos. Entonces como que ahí en el 2019 era el tiempo de la gracia profetizado. Y como que se llegó a un tiempo, y ahí yo creo que ya llegamos a un tiempo que se podría decir, lo podemos describir como los escatos hora, la última hora, ya lo último. Como que el nuevo pacto llegaba a un tiempo ahí determinado en el 2019, Salmo 119, en la figura bíblica. Y ahí comenzó una ministración, porque de hecho, hermanos, si usted se pone a estudiar el Salmo 119, es un acróstico que tiene 22 porciones de 8 versículos cada uno y cada ministración tenía un 8 y otra ministración 8 y así son 22 ministraciones de 8. El 8 es número de renuevo o de reinicio. Mire qué impresionante, en el 2019 estábamos el año del reinicio. Una administración del renuevo que traía y culminaba el 2019 con una ministración de la TAU, de una preparación. Usted sabe que se nos ha hablado mucho acerca de la TAU y el sello que el Señor quiere comenzar a poner sobre nosotros. ¿Y por qué? Porque los que seamos sellados vamos a ser, la Biblia dice, los que van a ser preparados para la pronta venida del Señor y no van a retornar avergonzados. Entonces, a partir del Salmo 120, la Biblia comienza una serie de enseñanzas hasta el capítulo 134 que se le llama el cántico de ascenso gradual o los cánticos de ascenso gradual o muchos le llaman los cánticos de los redimidos. Y hermano, bajo esta figura entendemos que a partir del Salmo 120 al 134 se anuncia la subida de los redimidos. Como quien dice, estamos tiempos extras, donde en cualquier momento el que ha de venir vendrá. Entonces el Salmo 120, el levantamiento de los arrebatados, a partir de ahí, qué bueno sería. Yo no me atrevería jamás a decirlo, si ni mis coberturas lo hacen, mucho menos yo, pero yo no me atrevería a decir, aunque nos encantaría, nos gustaría que el 2020 fuera el día, el tiempo de la venida del Señor fuera glorioso, pero sí podemos entender bíblicamente que se acercaron los tiempos, y ahí entonces entendemos que en cualquier momento el águila se va. Y mientras los arrebatados en el cielo están en fiesta y en bodas, aquí en la tierra hay destrucción porque está la semana 70 de Daniel. Ok, bajo esta pequeña introducción, quisiera mostrarle algunas de las últimas señales escatológicas que hemos estado viviendo y que tal vez
se nos desvía la atención por lo que estamos viendo ahorita, que es una pandemia terrible, pero que a esto le antecedieron muchas cosas. Y lo que le quiero poner es solo de un año para acá, en algunas cosas que tenemos que prestarle atención. Por ejemplo, Siberia, Rusia, arde le puse aquí el titular de una noticia que dice: la envergadura de la catástrofe natural, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó al ejército que se uniera a los esfuerzos para apagar los incendios que azotaron 3 millones de hectáreas en Rusia el pasado 26 de julio del 2019. Un incendio mortal, más fuerte que el incendio del Amazonas. Mire qué impresionante. En julio del año que pasó. Y todo lo que usted mira ahí es Rusia. Lo que está ahí con rojo, y tal vez se lo puedo marcar yo acá. Todo esto es Rusia en fuego. Recuerde que Rusia es enorme. Está desde Asia hasta Europa. Ok, otro, rápido, como le digo, quiero llegar a un punto en sí. Este fue muy famoso, usted no lo va a olvidar, la Amazonas. La Amazonia perdió 2.5 millones de hectáreas en solo un mes. Los incendios en el bosque tropical más grande del mundo arrasaron en agosto del 2019, o sea, julio, Siberia, Rusia. En agosto, el Amazonas, le llaman el pulmón de la tierra, así le llamaban. En el bosque tropical más grande del mundo, equivalente a 4.2 millones de campos de fútbol. Imagínense un campo de fútbol qué grande, yo creo que tiene 120 por 90, si no estoy mal. Y ahí multiplícalo por 4.2 millones. Es una cosa impresionante. Los beneficios de la existencia del Amazonas es el abastecimiento del agua y carbono, la regulación climática, la protección de la biodiversidad y es el hogar de flora y fauna. Y ahí fue atacado, impresionante. Pero mire, Siberia primero, después el Amazonas. Y es fundamental para evitar el calentamiento global. O sea que esto provoca el aceleramiento de lo que la Biblia habla, el final de los tiempos, debido a su alta absorción de dióxido de carbono. El daño ocasionado en ese lugar, gracias hermano, si realmente se le da la atención necesaria, podría regenerarse en 20 a 40 años para que vuelva a estar al estado donde se quemó, y eso que estaba deteriorado. Es una cosa impresionante. Ok, mira esto. Aquí le ponía unas imágenes. Esto rojo es como el Amazonas ardía. Y usted sabe, eso fue viral. De hecho, habían hashtag Pray Amazonas y un montón. Esto se volvió bien viral. Ok, pero no queda ahí. En esas mismas fechas, habían incendios en el África, que era el segundo pulmón verde del planeta. Una alarma crece en las redes sociales y ahí decía: el bosque central de África ardía aún más rápido que el Amazonas, sin que nadie reaccionara. Todo lo viral se fue para Amazonas y no se dan cuenta que el otro pulmón estaba ardiendo y mucho más fuerte. Es que eso es parte, hermano, de todo lo que la Biblia habla acerca de prestarle atención solo a ciertas cosas. Y que el mundo eso es lo que quiere y que nosotros desviemos. Por eso tenemos que entender que tenemos que ser abiertos a toda la perspectiva. De hecho, la Biblia dice que los seres vivientes tenían ojos por dentro y ojos por fuera, pero hace una aclaración que eran ojos bastantes, o sea, como quien dice, su perspectiva estaba abierta primeramente a su condición, pero también aprendían a entender y comprender el tiempo que estaba a su alrededor. Ok, mire este otro. Ahora veamos aquí, y dice, este es el de Australia, finales del 2019 y principios del 2020. Tras más de 3 meses en llamas, el fuego en Australia ha arrasado más de 10.3 millones de hectáreas. Tal es la ferocidad de estos incendios que el humo está empezando a llegar a países de Sudamérica como Argentina o Chile, comenzó a llegar ahí. Más de 1.250 millones de animales se han visto afectados por la tragedia. O sea, mire esas cantidades exorbitantes. En días recientes ha estado circulando una cifra de los animales que pudieron haber muerto por estos feroces incendios que más o menos son 480 millones de ejemplares de animales, y hay muchos animales exóticos que solo habían ahí que han muerto. Ok, y ahí está. Mire el mapa de Australia, que es prácticamente un continente, y ardiendo todo.
Todo esto, este año que pasó. Ok. Este es más de 4 veces el territorio que se quemó en la Amazonia en el 2019 y en California, porque recordemos que también California estuvo azotado por fuertes incendios. Usted lo puede investigar, buscar, yo no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero usted lo puede investigar. Solo del año pasado para acá. Y eso que, hermano, hay un montón de señales. Las tétradas, la estrella de Belén que apareció en el 2015, 2016 en el cielo y que señalaba que solo aparecía cada 2000 años, apareció en los tiempos de Abraham, apareció en los tiempos de Jesús y volvió a aparecer en nuestros tiempos. O sea, hay muchas figuras bíblicas. Ok. Entonces, todo el planeta en fuego, incendiado. La Biblia lo dice, eso está en la Biblia. Después este año, en los primeros días del año, iniciamos con esta noticia. Y yo sé que usted lo recordará porque todos con el hashtag y hasta los memes que yo no sé dónde le encuentran, eso, hashtag Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Sabemos de que no se iba a dar porque la Biblia cuando nos muestra la señal de los tiempos, sabemos que la Tercera Guerra Mundial tiene que darse hasta el periodo, específicamente el final de la Gran Tribulación. Pero hermano, la gente con un rumor de guerra impresionante. Y hay muchas cosas que pasaron. Y como le digo, indáguelas, aún se nos ha predicado eso, se nos ha enseñado. Yo solo estoy haciendo un recordatorio de cosas que se nos ha enseñado. Ok, después, esta noticia me llamaba la atención. Porque dicen, China se convierte en el principal motor de crecimiento económico global en 70 años, pero me llamaba la atención el número. Y ahí la noticia describe muchas cosas de cómo es que la economía china hace 70 años no era nada. De hecho, China estaba en pobreza y de 70 años para acá comenzó a crecer. De hecho, llegó a ser la número 2 y muy probablemente va a llegar a ser la número 1. Pero de una forma impresionante comenzó a crecer. Pero lo que a mí me llama la atención es de 70 años para acá. Le voy a explicar por qué. Porque hay otro dato que a mí me impacta bastante. Y este dato es ese. Que específicamente el lunes 14 de mayo del 2018, cumpliendo Israel 70 años, usted sabe que Donald Trump dio la orden. Aquí está, esa es no sé cómo le llaman, la placa conmemorativa donde dice Donald Trump presidente y establece el cambio de embajada de Tel Aviv a Jerusalén, 70 años. La Biblia dice, préstenle atención a Jerusalén, préstenle atención a Israel. Cuando la higuera comience a florecer, algo va a pasar, el tiempo se ha acercado. Es otra señal impresionante. Y de ahí dice, esta generación no pasará, una generación en Israel pasa más o menos 70 años, y los más robustos 80, dice más o menos, pero 70 años. Y pasó esto. Y usted sabe que comenzó la promoción del tercer templo, donde vendían estas monedas, yo creo que valían $50, y que todo era para poder llevar a la construcción del tercer templo. Usted sabe que el tercer templo iba a ser preparado para la aparición del anticristo. 70 años. Y la Biblia entonces lo refleja aquí. Y lo estamos viendo con hechos. Y dice que en 70 años para acá, la economía de China ha sido la que ha crecido de una forma descomunal. Como ninguna otra economía a nivel mundial. 70 años. O sea, mire, por eso la palabra es muy clara. El último tiempo a nosotros se nos ha acercado de una forma impresionante. Pero mire pues, todo eso son noticias de acá. Después hay otra noticia. Y son las plagas en el África. Una plaga de langostas, ahorita en febrero, que de hecho tiene 3 meses de estar creciendo, que dice que va a afectar, según la ONU, a 13 millones. Pero otro dato dice que comenzó a crecer 15 veces más de lo que crecía, y que entonces iba a comenzar a llegar a lugares como Arabia Saudita, Yemen, Etiopía, Somalia, Kenia, Tanzania, Sudán, Egipto y aún hasta España. Por eso los españoles estaban asustados con esto, y que iba a afectar más o menos a 30 millones, una plaga afectando a 30 millones de personas. Aparte de la otra plaga que usted sabe, que eso sabe usted más,
que es suficiente porque es un tema muy común que se nos ha estado hablando. Yo he estado escuchando juntamente con ustedes las transmisiones, por ejemplo, que ha tenido acá nuestro pastor y nos ha hablado mucho acerca de la pandemia y nos ha dado datos bien impresionantes de esto. Entonces, hermano, asociamos todo esto y vemos cómo el final del tiempo se ha acercado. Ok, aquí está, esas son las imágenes de la pandemia a nivel mundial. Eso no lo pongo yo, como le digo, todo eso usted vaya, indague, investigue. La pandemia así está en el mundo. Es una explosión global que ahí deberíamos de entender y pedirle al Señor ser entendidos en los tiempos y no solamente estudiar el escenario tierra, sino también ahora comenzar a estudiar el escenario mundo. ¿Por qué? Porque me llamaba la atención esta noticia de hace 2 días. Dice, la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial en 3 meses. Estamos viviendo la peor crisis. Se perderán 230 millones de empleos. Dice, la Organización Internacional de Trabajo señala que el 81% de los trabajadores del mundo está afectado ya por las medidas de contención y alerta que este trimestre se perderán 6.7% de las horas de trabajo. Hermano, el 81% de todos los trabajadores a nivel mundial, yo sé que muchos de los que me están escuchando se identifican con esto. Yo sé que hay gente que ha sido despedida de su trabajo, gente que no le van a pagar, gente que le han retenido su sueldo, gente, o sea, un montón de cosas. El 81% de la población mundial está siendo afectada por esto. De hecho, mire, yo sé que las muertes valen, porque la Biblia dice que la vida vale más que lo material, y así es. Pero uno de los peores efectos que trae la pandemia que estamos viviendo no es tan solamente la muerte que se va a vivir y la enfermedad, es la crisis económica mundial que trae. Y mire, y ahorita, esta es otra noticia del domingo. Se para Antonio Guterres. No lo dice abiertamente, pero lo deja ver bien claro. Usted lo puede buscar, el video está en YouTube, pero lo deja así bien claro. Y dice, en pocas palabras, porque hasta los titulares de la prensa lo ponen, ni siquiera es el titular, o sea que esto es un periódico cristiano, es un periódico secular, y dice, ONU pide nuevo orden mundial para enfrentar el coronavirus. Es impresionante. El secretario general de las Naciones Unidas afirma, no podemos enfrentar la pandemia sin una modificación de las instituciones establecidas. De hecho, él comienza a ver, sí, es que el interés de nosotros es ayudar las economías más pobres, es ayudar a los países tercermundistas y poder entonces levantar, porque si no va a ser una catástrofe y lo único que podemos hacer es aquí es unirnos todos, y así lo comienza a decir. Y en pocas palabras, él comienza a pedir, eso es una noticia del 5 de abril, comienza a pedir un nuevo orden mundial. Entonces, a mí me impacta todo esto, porque, les repito, no le estoy dando noticias de hace 20 años. Estoy poniéndole aquí noticias de un año para acá. Y todo esto, entonces yo me ponía a reflexionar en algunas cosas, aún haciendo énfasis en algo que nuestro apóstol ha enseñado bastante, y dice que hay cosas que hay que estarle repitiendo a las personas. Hay que estarle repitiendo a los hijos de Dios. Y yo te quiero repetir en esta hora que el tiempo de nuestra redención ha llegado y se ha aproximado más de lo que imaginamos. Yo te quiero decir a todos los que están al alcance de mi voz, y tal vez hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, gente que está pasando problemas, adversidades. La solución para lo que estás viviendo se llama Jesucristo, no un hombre, no una persona, no tu jefe, no el gobierno, no un nuevo orden mundial, mucho menos el anticristo, que el Señor lo reprenda. Sino que la solución a lo que estamos viviendo, la solución a las situaciones que nosotros nos ha tocado vivir, ciertamente es Jesucristo. La Biblia nos enseña. Y mucha gente relaciona el Apocalipsis como destrucción. No, para nosotros Apocalipsis significa revelación, abrir los ojos, porque lo que se nos ha prometido se ha acercado. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, recordando también esto, que es del año pasado para acá, yo recuerdo que estuve estudiando hace algún tiempo también un poco acerca de este tema, que dice las razones que han transformado, ahí comienza a hablar, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y también ahí hay una batalla tecnológica y económica.
Y usted sabe que todo eso se originó por el famoso 5G, que al final solo quiero mencionar un par de cosas, porque de ahí quiero darle un par de versos. Mire pues, a mí lo que me llama la atención es que a un principio mucha gente comenzó a decir, sí, yo no le digo, ni yo soy el sabelotodo que ya investigó todo y lo sabe, no, no, no. Pero la Biblia nos permite y nos da el chance, la Biblia lo enseña, que podemos calcular, indagar, entender, comprender. Y lógicamente por eso tenemos pastores, por eso tenemos un ministro que nos cubre, que viene y que nos dice, no, esto sí está bien, esto no está bien. Entonces yo lo dejo como un pensamiento, yo se lo pongo a mi pastor y a nuestro apóstol que lo puedan ver. Pero mire, yo entiendo, amado hermano, muchos decían que sí, que Estados Unidos había metido el virus allá y que no, de que había sido China, porque eso sí ya está comprobado de que fue un virus que sacaron del laboratorio. No fue por sopa de vampiro, dijeron por ahí, sino que fue sacado del laboratorio. De hecho, hay gente que dice que fue patentado desde el 2005. De hecho, yo estaba viendo ayer una declaración de George Bush. Usted sabe que él fue presidente hasta el 2007, desde el 2000 hasta el 2007. Y en el 2005 exactamente él hace una declaración y dice, debemos de estar preparados porque una pandemia se va a acercar y Estados Unidos tiene que estar, o sea, hermano, él anunciándolo, hermano, esa gente ya sabía. Entonces, usted sabe que ya se dieron ciertas pandemias no tan fuertes como la del 2009, en el 2013 creo que hubo otro, 2014 y así. Pero esta ya es una batalla, una guerra, que no fue simplemente una enfermedad normal, sino que fue provocada. De hecho, dice que dentro de las proteínas que posee tiene tuberculosis y tiene VIH y ha sido modificado y puede ser mutado. Pero a lo que yo voy con esto es, no sé de dónde, pero puede ser, porque mire, ahora muchos dicen, primero comenzaron a acusar a Estados Unidos y ahora todos señalan a Rusia. De hecho, hay una firma de abogados que ya los demandó, porque ahora están quitados de la pena, ya se sanaron y no reportaron lo que tenían que reportar y como que sin nada. Y muchos creen de que es parte de una batalla para el control de la economía y para el control de la tecnología. Por ejemplo, si se establece todo el 5G, permitiría controlar carros, transportes sin conductores, sin accidentes. De hecho, eso es lo que comenzó a provocar la guerra económica con Estados Unidos y China. Hospitales, fábricas, edificios, delincuencia y aviones del futuro. Ok. A mí este dato me llamaba la atención porque, hermano, dice que lanza frecuencias ultrasónicas que pueden paralizar grandes multitudes en protestas y manifestaciones. Pueden interactuar con la piel y los conductos de sudor que tenemos actúan como antenas. Esto es impresionante. Y estamos entonces con eso en el despertar de una nueva civilización, una implementación de una nueva forma de vida con drones avanzados. Y usted sabe que Huawei y China están a la cabeza actualmente de la implementación de esa tecnología. De hecho, si usted comienza a ver el crecimiento de la tecnología de Huawei, hermano, ha sido descomunal. De hecho, ha sobrepasado a todas las tecnologías que antes estaban. Y es la que está propulsando o promoviendo el 5G. En la actualidad hay 50.000 millones aproximadamente de aparatos conectados a la red, pero ya no es suficiente. Quien controle el 5G controlará la economía y la tecnología mundial. Voy rápido porque esto, como le digo, ya se nos ha enseñado aquí en la iglesia. Porque, como le digo, quiero llegar a un punto. China, por eso le digo, hay que prestar atención. Se nos ha hablado mucho de los reyes del oriente, se nos ha hablado mucho de que de ahí viene algo. China tiene una visión de futuro, un avance de tecnología. De hecho, hermano, recuerde que ellos son comunistas. Se nos ha hablado de los caballos, de los jinetes del apocalipsis y un montón. Por eso le digo, hay muchas cosas que estudiar. Yo solo le estoy dando así, a grandes rasgos, para que lo pueda estudiar. Y lo que quieren es una sociedad que dependa de ellos. Y se lo creo, porque hay una base bíblica que me impacta. Y amenaza con la caída del imperio de Estados Unidos, así como cayeron grandes imperios mundiales. Y de hecho, usted se recuerda de que ellos comenzaron a hacer su propio banco y al único que no invitaron fue Estados Unidos, donde estaban todos menos ellos. O sea, la guerra bien declarada. Ellos quieren controlar porque saben que la potencia ahorita mundial, entre comillas, es Estados Unidos. Pero ellos se han levantado poderosamente también.
y una guerra dirigida al aspecto económico. Un mundo donde cualquier objeto esté conectado. Eso es lo que provoca esta tecnología. De hecho, los routers de este tipo, no, yo creo que tenía unas imágenes, no sé si los paseo, ya no las puse, pero son que se ponen acá a cierta distancia bien corta, no son como las antenas grandes que nosotros conocemos, sino que son que se ponen acá a cierta distancia corta y que pueden traspasar aún paredes. Y no es aquello que se va a la señal como el Wi-Fi que conocemos, ¿verdad? Y usted sabe que a esto la Biblia nos ha enseñado que se llama control total, nuevo orden mundial, pronta aparición del anticristo. Y miren lo que me llama la atención. Ahora sí, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. El dragón, que en Apocalipsis 12 le da la connotación que es un dragón rojo o escarlata. Y usted sabe que el dragón está íntimamente ligado, es un emblema del país chino. Dice que se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos habían 10 diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Esto es impresionante porque todo esto tiene una figura. Un dragón rojo que se paró sobre la arena del mar y que eso antecedió a la manifestación de la bestia. Ok, se lo voy a poner. El dragón le podemos llamar que se llama China, un dragón rojo, que viene y se para, no de separar, sino de pararse. Se para, domina sobre las arenas del mar. Las arenas del mar tipifican multitudes, tipifican naciones. O sea, lo que estamos viendo en esta perspectiva, como le digo, yo sé que tiene muchas formas de explicación, porque la Biblia tiene muchas formas de explicación, pero en esta perspectiva que yo le quiero trasladar en esta hora, vemos cómo el dragón se para sobre las multitudes, un dragón rojo. Vemos cómo entonces China domina y comienza a dominar la multitud, a las naciones. ¿Por medio de qué? De un avance de tecnología y economía. De hecho, mire, usted sabe, porque usted ha estudiado la palabra y se nos ha enseñado bastantes veces esto, pero usted sabe que la Biblia habla, por ejemplo, que en el primer ay de Apocalipsis capítulo 9, cuando sube el águila volando que tipifica a los arrebatados, y dice, ay de los habitantes de la tierra, de aquellos que no reconocieron a Cristo, aquellos que se quedaron en la tribulación, de aquellos que no corrieron al refugio del Señor, por lo que está por venir en la tierra. Y dice que comenzó el primer año en un tiempo de 150 días, pero dice ahí que se manifiesta un ejército que aproximadamente tiene 200 millones de inquilinos o de elementos. Hermano, perdóneme, pero el único ejército que tiene esa capacidad en este tiempo es el ejército chino. Ok. La palabra dragón aparece 13 veces en el Apocalipsis. Entonces lleva al mundo en contra de una rebelión contra Dios. Estamos en un momento de rebelión contra Dios. Usted sabe que el dragón también tipifica a Satanás. Usted sabe que el dragón también tipifica el asedio de la maldad. Y entonces estamos en un tiempo de rebelión contra Dios. La gente, en lugar de acercarse a Dios, está confiando en su dinero, está confiando en el hombre, está confiando en muchas cosas y se olvida que el único que puede solventar, ayudar, reconciliar es Jesucristo. Por eso, hermano, miren, yo también comprendo que este tiempo que nos ha tocado vivir no es casualidad. Es un tiempo impresionante de parte de Dios. De hecho, hermano, nosotros se nos ha declarado como Ministerio Ebenecer el año de la reconciliación. Y ojo, no es solo para nosotros, es todo para el que lo crea y el que lo reciba.
El año de la reconciliación. Y usted no cree que la Biblia dice, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con Dios, Él es la clave. Pero después el segundo lugar donde nos tenemos que reconciliar es con nuestra familia. Y usted no cree que en estos momentos el Señor nos mandó a encerrarnos a todos para provocar también una reconciliación, para provocar un ambiente armónico. Usted no cree de que ahora están haciendo a las familias muchas cosas que antes no hacían. Desde cosas tan simples como sentarse a comer todos a la mesa, y nadie lo hacía porque se iba a la universidad, se iba al trabajo, se iba a la escuela, qué sé yo, a todas las obligaciones y necesidades que tenía que cumplir. Pero ahora, a como está el ambiente, ya se pueden sentar y por lo menos convivir un rato. Y eso es lo más sencillo, pero hermano, mucha gente que ahora ha aprendido a escuchar a su familia, a estar al tanto de su familia, a tener momentos de comunión e intimidad con sus hijos, acercarse a leer un momento de la palabra, escuchar la palabra. Mire qué hermoso, nosotros hemos tenido prácticamente actividad todos los días. El domingo se nos ministra la palabra aquí a través de la palabra de nuestro pastor, igual los lunes y los martes. Los lunes también tenemos estudios discipuladores, tenemos escuelas de doctrina, y miércoles, jueves y viernes desde la mañana hasta la noche conectados en el retiro virtual y el Señor hablando. Y los sábados, hermano, todas las familias en nuestras casas, se nos manda un tema, lo estudiamos y lo compartimos con los de nuestra casa. ¿Cuándo eso? Perdónenme, pero el Señor usa medios extraños para prepararnos. Yo creo de que, como explicamos hace un tiempo, el 20, la reconciliación, el tiempo de la reconciliación, el tiempo donde el hijo pródigo vuelve a casa, inicia el ascenso de los redimidos, la reconciliación. Pero entonces en el mundo hay un tiempo de rebelión contra Dios. La bestia sale del mar, es decir, el anticristo. Y el dragón aparece por primera vez en Apocalipsis 12 con una gran señal. El 5G es una señal grande en el cielo que cambiará la sociedad como la conocemos hoy y todo lo que hemos estudiado antes. Solo vayamos a esto, quiero ir terminando ya. Entonces apareció otra señal en el cielo. Volvemos aquí. Un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Ok, pero bajo la perspectiva que le estoy explicando ahorita, yo sé que tiene muchas figuras esto, pero bajo esta perspectiva que le estoy tratando de explicar ahorita, un gran dragón rojo. Dice que con su cola arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se puso al acecho frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar al hijo cuando naciera. Usted sabe que el hijo tipifica los arrebatados, tipifica los que vamos a ser llevados con el Señor. La Biblia dice, Apocalipsis 12, lo invito a que lo lea, la mujer estaba, y entonces de donde estaba la mujer brotó, nació el arrebatado, y fue llevado al trono de Dios. Fue arrebatado para con Dios, dice. Y después la Biblia enseña que la mujer fue lanzada al desierto, es decir, la tierra, a ser trabajada, perseguida, sustentada también durante 1260 días, que sabemos que son 3 años y medio, es decir, el periodo tribulacionario. Pero el dragón estaba dispuesto a devorar. ¿Qué es lo que quiere hacer el dragón? Devorar. Esa palabra devorar significa consumir, devorar, gastar, desperdiciar, robar, explotar, despojar de bienes. Todo lo que quiere hacer el diablo: robar, matar y destruir. De hecho, estamos en un tiempo donde la sociedad es una sociedad consumista, una sociedad donde se devoran unos con otros, una sociedad, hermanos, donde no piensan en el prójimo. Escuchan de que va a haber calamidad, se van al centro comercial a llenar sus alacenas y vienen y comienzan y se olvidan del necesitado, se olvidan de aquel que está pasando necesidad, se devoran unos con otros. Desperdiciar, gastar, robar, explotar, despojar a alguien de sus bienes. Eso es lo que quieren hacer en el mundo. Pero hermano, tú sabes que nuestra dependencia no es de esta tierra, nuestra dependencia es del cielo, nuestra dependencia es del Señor Jesucristo. Y aunque sobre la
venga sobre la faz de la tierra una especie de tinieblas, de turbación, de angustia, de necesidad sobre nosotros los que hemos creído y nos hemos refugiado bajo las alas del Señor, dice la palabra que amanecerá el sol de justicia con la salud, con la solución, con la sanidad en sus alas. Pero son los que nos hemos refugiado. Por eso, hermano, yo miro mucha gente en este tiempo. Sí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y lo comienzan a usar como un amuleto, lo comienzan a usar como un repelente, como que solo repetirlo bastara. Perdónenme, la Biblia dice que no son repeticiones vanas. Es la realidad de nuestro corazón. Y ahí dice algo bien impresionante: el que habita al abrigo, el que se refugia bajo las alas, tiene donde congregarse. Ha buscado de Dios, se ha llenado. Yo sé que, hermano, ahorita muchos extrañamos la iglesia. Usted te estás congregando en tu casa y qué bueno, qué bendición. Es otra como que atmósfera. De hecho, recordemos que la Biblia dice que así como fue el inicio de la iglesia, así iba a ser el final. El inicio de la iglesia fue en las casas, en los hogares, reunidos y con unas experiencias de Dios. Así también está haciendo en nuestros hogares. Entonces, como le digo, yo no sé si nos vamos a volver a reunir. Primero Dios, sí. Y si no, usted está siendo preparado. Y estamos llegando a través de estos medios a su casa. Entonces quiero terminar con esto. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada. No es para que te angusties. Hermano, y no está hablando, cuando mires esto, afánate, ponte triste. No, dice, ponte de pie y levanta tu mirada porque la salvación está cerca. Me llamaba la atención esta versión. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense. Quiere decir que había mucha gente que estaba como aquella mujer viendo a la tierra, agachada, encorvada, inclinada. Pero él le dice, enderézate, ya no mires a lo terrenal, ya no te apegues a lo terrenal, aprende a confiar en Dios. La Biblia dice que en el último tiempo iba a mandar una dispensación o un tiempo como los tiempos de Elías. De hecho es la reconciliación. Pero si usted recuerda, también Elías aprendió a depender de Dios. Dice que había una persecución y hambre y escasez en el mundo. Y él dice que en la cueva, en refugiado, recibía la visitación de Dios espiritual y material, cuervos. No te preocupes, iglesia. No te preocupes, tú que has confiado y creído en el Señor. Si se ha puesto la crisis difícil y has visto que te han despedido, te han retenido tu salario, qué sé yo, situaciones materiales. El Señor es, hermano, experto, especialista en sorprenderte, en enviarte cuervos para tu provisión. No te afanes, no temas. Tú y yo estamos en la mano del Señor. Por eso dice, confía, alégrate, gózate. Entonces dice, cuando se presenten los primeros signos, ya los estamos viviendo, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca. Me llamaba la atención esto, su liberación. Porque también ahí podemos usar la analogía del pueblo de Israel. Antes de ser libre de Egipto, sufrió plagas. De hecho, la Biblia dice en Habacuc, en capítulo 3, plagas terribles anuncian tu llegada. Entonces, el pueblo de Israel, antes de su liberación de Egipto, sufrió plagas. Pero si usted mira, hay un sinergismo impresionante en la novena plaga y en la cuarta trompeta. La cuarta trompeta es la que anuncia la subida o la salida o el volar del águila. Pero hubo un oscurecimiento. Y también en la novena plaga hubo un oscurecimiento que antecedió la décima, que fue la liberación y primero la preservación de los primogénitos y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero hermano, dice que ahí se encerraron en sus casas, participaron del pan y había luz en la casa de los israelitas. Entonces, en este tiempo, es un tiempo que el Señor nos está diciendo, no te preocupes, no te afanes,
no te afanes, porque ciertamente yo tengo el control. Porque ciertamente podrá haber calamidad en el mundo. La Biblia dice, tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti brillará mi luz. Sobre ti y tu casa brillará la luz del cielo. Entonces, yo quiero dejar esto en tu corazón, ya quiero ir terminando, creo que ya se me está agotando el tiempo, ¿va ustedes? ¿Cuánto tiempo llevo? 50 llevo ahorita. Ok, ya es justo, ya es el tiempo que se nos ha establecido. Bueno, mire, yo quisiera dejarle algo en su corazón. Yo no le vine aquí a pasar noticias, porque para eso usted mira las noticias. De hecho, sea entendido en el tipo de noticias que usted mira. No se deje guiar por falsas noticias. Pídale al Señor aún guianza para eso. Que el Espíritu Santo dé testimonio, que el Espíritu Santo le diga, le muestre lo que tiene que ver y qué no ver, qué es de edificación y qué no es de edificación. Recordemos que estamos en nuestra casa. Estos aparatos son de bendición. Teléfono, esto es de bendición. Pero hermano, también son puntos infecciosos. ¿Qué entra a través de esto en nuestro hogar? Así como ahorita, qué bendición, usted a través tal vez de la televisión o de su computadora, su iPad, su teléfono está viendo esta transmisión, y aún así todas las transmisiones que hemos tenido y que se nos ha dado también a través de nuestra cobertura apostólica durante todo este tiempo. Y qué bendición, pero ¿para qué usamos eso? Cuida tu casa, examina tu campamento. Aprovechemos este tiempo, como te digo, no te dejes guiar por lo que el mundo dice, porque tú no eres morador de esta tierra. Tú te tienes que dejar guiar por lo que la palabra de Dios dice, por la promesa escrita, por aquellas situaciones que el Señor dejó para nosotros, y como nuestra enseñanza en su palabra bendita, en su palabra poderosa. Y lo más hermoso es que es una esperanza de vida. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender hasta que despunte el lucero de la mañana en nuestros corazones, que es el Señor Jesucristo. Entonces, mire, mi amado hermano, yo le quiero decir, el Señor viene pronto. Estás en un tiempo de reconciliación. Reconcíliate con Dios. No lo busques por miedo, no lo busques por conveniencia. Búscalo por convicción, búscalo por amor y dile, Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco, Señor, que no he hecho las cosas bien. Yo reconozco, Señor, que me he alejado de ti. Yo no sé qué situaciones te ha tocado vivir. Yo no sé cómo te ha tocado vivir en todo este tiempo. Lo que sí sé es que ciertamente el Señor es fiel y misericordioso. Dice la Biblia que ciertamente Él atiende. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, ciertamente yo me inclinaría a Él, yo lo escucharía. Esto es impresionante. Ciertamente el Señor ha prometido que te va a dar de su protección, que te va a dar de su bendición, de su socorro. Por eso dice, no temas. Quisiera terminar con este verso. Vamos a ver. Mira esto, solo se lo dejo, solo es otra versión Biblia Castilian. Cuando comiencen a suceder todo esto, tened ánimo y levantad la cabeza, porque vuestra liberación se acerca, lo que leímos hace un rato. Pero quiero terminar con este verso. Decid a la hija de Sión, tu salvación viene, tu salvación viene. Tu salvación viene, iglesia. Regocíjate, alégrate. La Biblia dice, alégrense, regocíjense, porque las bodas del Cordero han llegado. Las bodas del Cordero han llegado. Las bodas del Cordero han llegado. Tú y yo vamos a ser partícipes de este evento que mucha gente quiso experimentar y vivir durante mucho tiempo, pero a nosotros se nos fue concedido. Y termina diciendo, y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. Y a ti te llamarán buscada, no abandonada, no perseguida, no angustiada, buscada, piedra preciosa ante los ojos de Dios. Porque la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La buscan, es más valiosa que las piedras preciosas, y la amada está siendo buscada.
ciudad no abandonada. Entonces, no eres abandonada, iglesia. No estás siendo abandonada. El Señor tiene control de tu vida. El Señor tiene el control de tu casa. El Señor tiene el control de los tuyos. No temas, no temas. Ese es el mensaje que quiero dejar en tu corazón. Entonces, quisiera orar para darle gracias al Señor por este privilegio tan hermoso que Él nos ha concedido, de poder tener un momento de coinonía juntos. Usted sabe que el estar juntos tal vez no requiere físicamente solamente, sino que bajo un vínculo, un mismo sentir. La Biblia dice, estaba unánimes en un mismo sentir, porque hay gente que tienen a la par y no están juntos. Humanamente sí, pero en el vínculo espiritual no. Dice la Biblia, ¿cómo van a poder caminar si no se ponen de acuerdo? No están juntos. Pero tú y yo, aunque estemos separados por metros, kilómetros, qué sé yo, la distancia que sea, estamos unidos en un mismo sentir. Estamos unidos en un mismo vínculo. Y entonces, hermano, ese vínculo que nos prepara para la pronta venida del Señor. Cierra tus ojitos ahí donde estás, amado hermano, y dame el privilegio de poder orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradeciendo tu amor, tu misericordia, tu bondad, declarando, Señor, así como decía el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada, absolutamente nada deseo en esta tierra. Una cosa te he pedido, Señor, y esa voy a buscar, y es inquirir en tu presencia, en tu habitación, en lo íntimo, Señor, para conocerte y buscarte. En el nombre de Jesús, Señor, venimos agradeciendo esta palabra. Sabemos que no es palabra de hombre, sino que es palabra que brota de tu corazón, que nos prepara para el tiempo que se nos ha acercado, para la temporada gloriosa que se nos ha avecinado. Porque sabemos, Señor, que ciertamente tu palabra dice, planes de bienestar y no de calamidad son los que yo he preparado para ustedes. Y lo recibimos, Señor, y tenemos fe a tu palabra y nos aferramos a esa palabra, papito lindo, y declaramos, Señor, que confiamos en ti, que nuestra vida está en tus manos, que desde el lugar donde estemos, Señor, vamos a adorarte, vamos a buscarte, vamos a servirte como si fuera el último día. Nada ni nadie nos podrá parar, sino que te vamos a buscar y amar cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, bajo esa delegación de autoridad que me ha hecho, Señor, mi pastor, Señor, mi Padre, en el nombre de Jesús. Vengo bendiciendo, Señor, a cada familia, a cada hijo tuyo, Señor, que pertenece a esta congregación y que está al alcance de mi voz. También, Señor, aquellos que tal vez no son de esta congregación, en el nombre de Jesús los bendecimos también. Están al alcance de mi voz y por algo están escuchando esta palabra, porque tu palabra dice que no regresa vacía, y en el nombre de Jesús los bendecimos. Aún, Señor, aquellos que no te tienen en su corazón, provoca un espíritu de arrepentimiento, para que entiendan que la solución se llama Jesucristo, que el único Salvador, que el único mediador entre el cielo y la tierra es Jesucristo y nadie más. Y separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, trae un espíritu de arrepentimiento, una dispensación, una unción, Señor, de reconciliación, para entender, Señor, que te necesitamos todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesús decimos amén, amén y amén.